arranca un nuevo análisis exhaustivo. Y bueno, es momento de sumergirse en la exploración de hoy porque tenemos entre manos un material que francamente no deja indiferente a nadie. Desde luego que no, es de todo menos convencional. Exacto. La misión de este espacio siempre ha sido tomar textos, artículos, investigaciones y extraer esas pepitas de conocimiento para ofrecer a quienes nos escuchan una visión clara de los debates más fascinantes o inusuales que existen. Y el documento que vamos a examinar hoy encaja perfectamente en esa categoría de lo inusual. Completamente inusual, sí. Es altamente esotérico, poco convencional y, la verdad, sumamente radical. El título ya advierte, lleva por título El verdadero camino del poder, la asimilación total del fuego interno. Un título que ya marca territorio, fíjate. Totalmente. El objetivo central de esta inmersión es explorar de manera absolutamente objetiva, y quiero recalcar esto, sin prejuicios, las ideas filosóficas y energéticas que plantea el autor sobre la fuerza vital. Específicamente, el texto contrasta la conocida práctica esotérica de la retención seminal con un concepto extremo que denomina asimilación total. Claro, es que es un documento que, desde la primera línea, desafía frontalmente las convenciones habituales, tanto sobre el bienestar, el misticismo y, sobre todo, la gestión de la energía personal. Requiere mucha distancia, ¿verdad? Exacto. Hay que acercarse a su lectura con una mente muy analítica y dispuesta a observar desde fuera, porque más allá de la literalidad física del ritual que describe, que a ver, es sin duda muy gráfico y extremo, el texto ofrece una ventana a una filosofía muy específica. Una filosofía casi de supervivencia o de dominio. Eso es. Es, en el fondo, un tratado sobre la escasez frente a la abundancia del poder personal. Propone un cambio de paradigma absoluto sobre cómo el ser humano percibe su propia vitalidad y cómo interactúa con ella en el día a día. Resulta un planteamiento durísimo y, bueno, muy provocador. Pero antes de entrar a juzgar o analizar la mecánica de este documento, creo que hay que establecer una regla inquebrantable para nuestro análisis de hoy. Me parece fundamental, sí. Hay que dejar clarísimo que nuestro objetivo aquí es puramente analítico e informativo. O sea, no estamos respaldando, recomendando, ni mucho menos promoviendo que nadie ponga en práctica los rituales físicos que aquí se describen. Por supuesto. La idea es diseccionar el texto, entender su argumento interno y observar qué nos dice sobre la psicología y la filosofía del poder personal. Es decir, vamos a mirar el mapa que dibuja el autor sin necesidad de transitar físicamente por ese territorio. Es una aclaración necesaria y muy pertinente, principalmente porque el autor no utiliza metáforas suaves ni un lenguaje poético velado. Para nada, va directo. Habla de acciones físicas, literales y viscerales para provocar supuestos cambios espirituales y psicológicos. Es una lectura que busca generar un impacto inmediato, derribar dogmas establecidos en ciertas corrientes místicas y proponer un camino alternativo basado en la conquista absoluta de la propia energía. El autor busca incomodar para romper esquemas. Vale, vamos a desgranar esto desde el principio. La premisa principal del autor arranca con lo que él llama la gran mentira, y es una crítica feroz, casi implacable a la doctrina de la retención seminal. Una doctrina que lleva siglos instaurada, ojo. Claro, y para dar un poco de contexto a quienes quizá no estén familiarizados, la retención seminal es una práctica promovida en diversas tradiciones esotéricas y filosofías orientales. Sugiere que al no liberar la energía sexual, ésta se acumula y puede ser utilizada para el crecimiento espiritual, la claridad mental o el vigor físico. Esa es la base tradicional, sí. Pues bien, el texto cataloga esta práctica de contención como un engaño cósmico. Afirma con una seguridad pasmosa que esta doctrina ha mantenido a los iniciados débiles, ansiosos y fluctuantes durante eones. Lo que resulta fascinante aquí es la mecánica energética que el documento describe para justificar esa crítica tan severa. El autor sostiene que el problema fundamental de la retención es que trata el poder vital como si fuera un objeto inanimado, una especie de moneda. Como meter dinero en el banco, ¿no? Exactamente. Critica duramente la idea de predicar la contención y la acumulación como si el poder fuera un bien material que se almacena en un cofre para usarlo en el futuro. Según este planteamiento, concebir la energía de esa manera es un craso error. Le quita toda la vida a la energía. Sí. Por eso el autor redefine el poder, al que llama el fuego primordial, argumentando que no es un líquido estático ni un tesoro pasivo. Lo describe de una manera mucho más dinámica.
Dice que es una corriente indomable, un sol viviente, que por su propia naturaleza anhela ser liberado y reintegrado. Un sol viviente, qué barbaridad de imagen. La perspectiva cambia radicalmente de un modelo de almacenamiento bancario a un modelo de circulación fluida y constante. Y las palabras que elige el autor para describir lo que ocurre cuando alguien intenta retener a la fuerza esa energía, a ver, son increíblemente visuales y la verdad bastante opresivas. Argumenta que retener es por definición un acto de estancamiento. Estancamiento puro. El texto explica que esa energía, que por naturaleza debería estar circulando, moviéndose y transformándose, se queda bloqueada. Específicamente menciona que se queda atrapada en el chakra raíz. ¿Qué es la base de todo? Claro, para quienes escuchan y quizá no dominan esta terminología, el chakra raíz se entiende tradicionalmente como la base del sistema energético, situado en la base de la columna, asociado a la supervivencia y los instintos más primarios. Los cimientos del individuo. Y según el autor, al quedarse la energía ahí contenida, se convierte en un peso muerto. Utiliza la expresión fango denso y pesado. Fango denso y pesado, tela con la imagen. Es muy potente, porque sugiere que lo que debería ser pura vitalidad luminosa se transforma en algo que ancla y arrastra a la persona hacia la materia más bruta. Fíjate que es una inversión total de la promesa clásica de la retención. Mientras que la doctrina tradicional sugiere que esa energía retenida, con el tiempo y la meditación, ascenderá por la columna para iluminar la conciencia, este documento afirma exactamente lo contrario. Que se queda abajo pudriéndose. Tal cual. Dice que esa acumulación forzada no asciende hacia la corona, ni se expande para fortalecer al individuo. Al no tener una salida natural ni un propósito de manifestación, simplemente se pudre en la base. Madre mía. Y el resultado psicológico de esa putrefacción energética, según detalla el texto, es la creación de un estado constante de frustración, ira contenida y una profunda tensión nerviosa. O sea, una bomba de relojería emocional. Es decir, en lugar de empoderar y elevar al individuo, lo envenena lentamente desde su base, creando una carga invisible que lo hunde en la apatía o en la neurosis. A ver, resulta muy curioso porque la promesa de la retención suele ser el autocontrol y la maestría sobre uno mismo. Pero el autor lo pinta como una tortura autoimpuesta. Hay una analogía en el texto que ilustra esto a la perfección. La de la tormenta, ¿verdad? Esa misma. El autor dice que la retención crea una falsa sensación de potencial y lo describe textualmente como la promesa de una tormenta que nunca llega. Es que es una frase brillante. Lo es una fuerza muerta, no es un poder real y tangible operando en el mundo, sino un poder latente, que se queda ahí prometiendo algo grandioso en un futuro indefinido, pero que al final solo genera pesadez en el presente. Es la frustración de la eterna espera. Es como tener el motor de un coche deportivo encendido, acelerando al máximo de revoluciones, pero con el freno de mano puesto. Al final el motor sufre y no avanzas un solo metro. Esa metáfora de la tormenta que nunca llega encapsula perfectamente la frustración psicológica de la que habla el autor. Vivir en un estado de promesa constante sin culminación genera un desgaste inmenso en la psique humana. Acaba consumiéndote por dentro. Es la fatiga de la anticipación perpetua. El texto insiste en que la vitalidad retenida solo se pudre en el suelo donde cae, o en este caso en el cuerpo que la aprisiona. Claro. Por lo tanto, el autor establece este diagnóstico severo para preparar el terreno. Ha destruido el paradigma anterior. Si la retención es el engaño, la putrefacción y el estancamiento, la pregunta lógica que surge es evidente. ¿Cuál es la solución? Exacto. ¿Cuál es ese verdadero camino que da título al documento y que promete liberar este fuego primordial? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, y donde el texto da un giro hacia lo extremadamente radical y tabú. Muy radical. Una vez establecido que retener es estancarse, el autor propone una alternativa que denomina el camino de la asimilación. Y atención, porque no es una teoría abstracta sobre visualizar luces de colores o meditar bajo un árbol. No tiene nada de abstracto. Es un ritual físico, crudo y sumamente específico. El texto instruye al practicante a realizar un acto de liberación total. Describe que el individuo debe liberar todo su semen, eyaculando sin retener ni una sola gota, y recogerlo íntegramente en un vaso. Fíjate cómo cambia el tono aquí. Sí, porque el autor eleva inmediatamente la importancia de este recipiente doméstico, llamándolo tu cáliz sagrado.
Es fundamental notar cómo el autor reviste este acto de un lenguaje profundamente ceremonial y sagrado, para despojarlo de cualquier connotación puramente biológica o profana. Para que no parezca un simple acto clínico o mundano. Exacto. No lo presenta como un simple alivio físico o una temida pérdida de energía, que es el gran terror de las doctrinas de retención. Al contrario, lo define con suma solemnidad como la ceremonia de supremacía más antigua y poderosa. Supremacía, una palabra fuerte. Lo eleva a la categoría de sacramento. Es un acto de lo que él llama alquimia directa. Y aquí está el núcleo de la práctica, la culminación del ritual. El paso final. Una vez recogida la esencia en el cáliz sagrado, el practicante debe beber su propio semen. El texto exige que este paso no se haga con duda o repulsión, sino con la voluntad de un conquistador. Cuando el texto habla de alquimia directa, entiendo que se refiere a la transformación inmediata de la materia en energía, ¿no? Sin pasos intermedios sutiles, ¿es así como lo plantea el autor? Tal cual, sin intermediarios de ningún tipo. Porque el nivel de compromiso que demanda el texto es absoluto. Dice que todo el semen eyaculado debe ser vertido en el cáliz. Cito textualmente, no puede quedar nada fuera. Es una ofrenda completa, un pacto total. Un pacto sin reservas. Y el propósito de beber el contenido del vaso es realizar una infusión directa de esa energía de vuelta al sistema físico. El documento denomina a la boca humana como el portal de la asimilación y la manifestación. Qué forma tan gráfica de describirlo. Sí, es un circuito cerrado, una forma de retroalimentación inmediata, donde nada se pierde en el vacío y todo se reintegra de forma plenamente consciente. Exacto. Tu interpretación de la alquimia directa da en el clavo. La justificación que ofrece el autor para este acto tan extremo es fascinante desde el punto de vista del control personal y la soberanía. El individuo retoma el control absoluto. El texto argumenta que al beberlo, la persona deja de depender de los procesos sutiles, naturales e invisibles del cuerpo. Hay una cita muy reveladora y casi desafiante donde dice que, mediante este método literal, no le estás pidiendo permiso a tu propio cuerpo para que la energía suba por canales dudosos. Pensemos que en el misticismo tradicional, un practicante invierte años, a veces décadas, inventando canalizar la energía por la columna vertebral a través de ejercicios respiratorios complejos y a menudo con resultados inciertos. Sí, que mucha gente ni siquiera logra sentir. Este autor rechaza de plano esa incertidumbre. Dice que, al asimilar la esencia vital por la boca, estás tomando la energía por asalto. Tomar la energía por asalto. Es una actitud puramente proactiva, agresiva y casi marcial. No hay espera, no hay visualización pasiva. Es una conquista en toda regla. El secreto, según el autor, radica en que la fuerza vital se vuelve infinitamente más potente cuando es reconocida de frente, dominada y absorbida conscientemente por el propio ser. Sin dejar nada al azar. Al beber todo el contenido del cáliz sagrado, el texto afirma que el individuo lo declara inequívocamente como suyo. Lo convierte en parte de su sangre, de sus huesos y de su voluntad motora. Se funde con el cuerpo físico. Deja de ser una energía sutil, etérea o mística que está flotando esperando a ser transmutada por la gracia divina para convertirse en combustible puro y directo para tu vehículo físico y espiritual. Es bajar el misticismo a la carne. Si conectamos esto con una visión más amplia, podemos ver la brillantez del autor al utilizar este tabú físico extremo para establecer una filosofía psicológica muy profunda. Es que va mucho más allá del acto en sí. Claro. Está contrastando dos mentalidades fundamentales con las que el ser humano se enfrenta a la vida, a los desafíos y a sus propios recursos internos. La mentalidad del miedo frente a la mentalidad de la conquista. Miedo contra conquista, sí. La retención, en este marco conceptual, representa el miedo a perder. La inseguridad crónica de creer que si das algo de ti, te quedarás vacío. Como si tuviéramos un límite muy pequeño. La asimilación, por otro lado, representa la certeza absoluta, la apropiación y el dominio sobre uno mismo, entendiendo que la fuente de energía es inagotable si se sabe reciclar y consumir con propósito. Claro, y esa transformación psicológica va acompañada, según el documento, de una descripción muy vívida de la transformación física y energética subsiguiente. El autor afirma que, tras la asimilación total, el efecto no es un mero placebo, sino algo inmediato y tangible a nivel celular. Un cambio físico real.
según él. Recordemos que antes describía el chakra raíz de la persona que retiene como un pantano o un fango denso. Pues bien, asegura que tras beber del vaso, ese mismo chakra raíz deja de ser un pantano inerte para convertirse en un reactor nuclear. De fango a reactor nuclear, el contraste es brutal. El texto dice que, desde esa base ahora sólida y activa, la energía irradia hacia arriba por toda la columna. Y subraya que no lo hace de forma tímida o gradual. No es un susurro energético, dice el texto, sino una absoluta explosión. La imagen del reactor nuclear es tremendamente adecuada para lo que el texto intenta transmitir sobre la naturaleza del verdadero poder. Porque la energía se desborda. Un reactor nuclear no retiene la energía pasivamente en una caja fuerte. Al contrario, consume activamente un combustible, lo lleva al límite de la fisión para generar una cantidad masiva de poder, calor y luz. Exacto. Necesita quemar para generar. El autor sostiene que al convertir la propia esencia en carne de forma tan literal y cruda, cada célula del cuerpo vibra confirmando que el individuo ha reclamado su fuerza sin intermediarios. Y aquí volvemos a la crítica feroz hacia la otra mentalidad, la del miedo. El texto enmarca la retención explícitamente como una filosofía fundamentada en la escasez. Sí, la crítica al miedo es una constante que atraviesa todo el documento. Dice que la retención está diseñada para quienes temen a su propio poder y tienen un miedo paralizante a agotarse o a perder su supuesta pureza. Es que hay una frase que resulta demoledora, y es cuando el texto afirma que la retención te convierte en un guardián ansioso de un tesoro que no sabe cómo gastar. Esa frase lo resume todo. Si nos paramos a imaginar esa figura, es desolador. Alguien sentado sobre una montaña inmensa de oro pero sufriendo de hambre, de frío y de aislamiento, simplemente porque tiene un terror irracional a gastar una sola moneda. El tesoro acaba poseyendo al guardián. Es una tragedia psicológica muy común, ilustrada magistralmente a través de esta metáfora energética. ¿Cuántas personas viven así, atesorando su potencial sin llegar a manifestarlo jamás? Muchas más de las que creemos. Y en contraposición a ese guardián ansioso y temeroso, el documento presenta un arquetipo completamente diferente para quien tiene el valor de practicar la asimilación total. Lo reserva para una figura que denomina los magos del guerrero. Magos del guerrero. Personas que entienden intrínsecamente que el verdadero poder no se guarda en una caja fuerte acumulando polvo. El verdadero poder se utiliza, se consume en el mundo real, se domina y se encarna. Se pone en acción. Mientras que el que retiene es un simple celador del tesoro, el que asimila se convierte, según las palabras del texto, en el dueño de la mina y en el forjador de su propia espada de poder. Forjador de su propia espada de poder. A ver, el uso del lenguaje épico no es casual. Busca despertar un sentido de soberanía inquebrantable en quien lee. Es un lenguaje que enciende una chispa. El mensaje subyacente es imperativo. Olvida las cadenas de la contención que te han enseñado. Libera tu fuego sin remordimientos en el vaso y luego, con la confianza de un dios, bébetelo todo. Sin dudar ni un segundo. Presenta este acto que la sociedad vería como una depravación o una locura, no como un tabú, sino como el pacto más verdadero y puro que un individuo puede hacer consigo mismo. Le da la vuelta por completo a la moralidad. Porque la premisa fundamental que cierra la argumentación del documento es que la fuerza vital, por su propia naturaleza fluida y feroz, no se puede retener con éxito a largo plazo. Intentarlo es luchar contra la corriente del universo. Solo se puede asimilar por completo. Esa es, en esencia, la gran conclusión alquímica del texto. Al realizar este acto literal de consumir la totalidad del propio semen, el documento asegura que el individuo cierra el círculo y se convierte en un imán de poder y un faro de voluntad inquebrantable en el plano material. Un circuito perfecto de energía. Y la razón de peso que da para explicar esta profunda transformación es, quizás, la línea filosófica más importante de toda la lectura. Se logra porque la persona ha dejado definitivamente de acumular y ha empezado a ser. Pasar del tener al ser. Exacto. Pasar del estado ansioso de tener energía o de intentar retenerla desesperadamente al estado supremo de encarnar esa energía de forma absoluta y sin fisuras. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para el entendimiento humano? Si nos alejamos por un momento de la literalidad tan gráfica y extrema del cáliz sagrado y el consumo físico del fluido, podemos sintetizar el mensaje psicológico del documento. ¿Qué es lo verdaderamente aplicable? A través de este ritual diseñado para chocar frontalmente con nuestros prejuicios, el texto está promoviendo la idea de que la verdadera fuerza vital es dinámica activa, no estática. Que fluye.
no se guarda bajo llave por miedo a la escasez del mañana, sino que se asimila, se acepta en su totalidad y se reintegra valientemente en el presente. El objetivo final, según el autor, es abandonar de una vez por todas la ansiedad paralizante de la acumulación para dar el paso definitivo hacia la pura existencia, hacia la acción, hacia el ser. Totalmente de acuerdo. Y es vital entender la estrategia del autor. Elige deliberadamente un tabú físico extremo precisamente para sacudir los cimientos mentales de quien lee. Te obliga a reaccionar. Al proponer algo tan radical e instintivamente repulsivo para la mente condicionada, obliga a cuestionar la raíz misma de por qué las personas intentan controlar, limitar o atesorar sus recursos internos. Te pone contra las cuerdas. Exige una rendición total al propio poder, eliminando intermediarios dogmáticos y canales sutiles en favor de una acción directa, cruda, innegable y profundamente personal. Lo cual nos lleva a la verdadera relevancia de dedicar tiempo a este análisis de hoy. ¿Por qué resulta interesante desgranar un texto tan esotérico, inusual y radical? Esa es la clave. Porque independientemente de que la fuente plantea una práctica literal extrema que rompe con todos los moldes convencionales y que repetimos de nuevo, estamos analizando puramente desde la teoría. Insistimos en eso. El documento invita a una reflexión que corta como un bisturí sobre cómo los seres humanos gestionamos nuestra propia energía vital y nuestro potencial latente. Plantea un debate filosófico y existencial que es completamente universal. La tensión de siempre. La constante tensión entre la contención miedosa y el consumo absoluto. Efectivamente, es una tensión universal. Se puede pensar que todos enfrentamos ese debate interno en múltiples áreas de la vida cotidiana, mucho más allá del esoterismo. En el día a día, de hecho. Por un lado, tenemos el instinto de la contención, el control estricto de nuestros recursos por miedo a perderlos, el miedo a agotarnos, el terror a entregarnos demasiado y quedarnos vacíos o vulnerables. Ese miedo a vaciarnos. Por otro lado, emerge el impulso del consumo absoluto de la propia esencia. La idea radical de entregarse totalmente a una causa, de quemar las naves para generar un poder, una creatividad o una manifestación inmediata e impactante en el momento presente. Es, en resumidas cuentas, la diferencia entre vivir la vida cuidando ansiosamente de no gastar nunca la batería de tu teléfono, manteniéndolo siempre en modo ahorro, Qué buena comparación. y vivir utilizando toda esa batería al máximo rendimiento para iluminar una ciudad entera, confiando ciegamente en que uno mismo es el dueño de la central eléctrica y que siempre se puede generar más energía. Claro, que no hay límite. El texto, con toda su crudeza, nos empuja a mirar con honestidad aquellas áreas de nuestra propia existencia donde quizás estamos actuando como ese guardián ansioso de un tesoro que no sabe cómo gastar. En tantas facetas de la vida. Ya sea en el ámbito de la creatividad no expresada, del amor contenido, del esfuerzo físico que nos da miedo realizar o de la pasión por un proyecto que nunca nos atrevemos a lanzar del todo. Esto plantea una pregunta importante y creo que es el punto perfecto de cierre para que la audiencia continúe explorando estas complejas ideas de forma individual. Me parece ideal. Si se asume, como sugiere este texto de manera tan visceral y radical, que la energía vital es una corriente intrínsecamente expansiva y no un bien estático que deba atesorarse en la oscuridad, Sí. ¿de qué manera la tendencia moderna a ahorrar, a medir o a retener el propio esfuerzo, la vulnerabilidad, la creatividad o la pasión por puro miedo al agotamiento podría estar en realidad anclando el potencial humano en lugar de permitir que detone con toda su fuerza creadora en el mundo? Una reflexión fascinante. Es una reflexión profunda sobre la verdadera naturaleza de la voluntad y el poder personal, que sin duda alguna invita a cuestionar los límites que uno mismo se impone.